Bienaventurados, dice la palabra en esta noche. Mira cómo viene la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que confió en Jehová. ¡Ja! Esto es el poder de Dios. Bienaventurado, cuando Dios te suelta una palabra, Dios te dice bienaventurado. ¿Cómo te dice Dios? Bienaventurado. Dios siempre te va a llamar con tu nombre y te va a decir un bienaventurado. Te llames Steven, Dios te va a decir un bienaventurado Steven. Te llames David, bienaventurado David. Bienaventurado aquel que confió en Jehová. Vea cómo viene la palabra de Dios en esta noche. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que confió en Jehová. Vea cómo viene la palabra de Dios en esta noche. Bienaventurado aquel que confió. Siempre Dios te va a hablar de tu confianza. Siempre Dios te va a hablar de tu confianza. Me dice una hermana un día, es que no tengo confianza, hermano. Pero tienes que tener confianza en Dios. No tengas confianza en el hombre, pero ten confianza en Dios. No ten confianza en la mujer, pero ten confianza en Dios. Bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Cuántos nos están sentando a hablar mal del siervo de Dios, del varón de Dios? Se están sentando y se están comiendo al varón de Dios. Me hago que ese varón de Dios no hace las cosas bien. Ese hombre no es un ungido. Ese hombre no sé quién lo llamó, pero fue Dios que lo llamó. Yo te voy a decir algo aquí. Yo he batallado para transmitir la palabra. Aquí he batallado. Y siempre hay gente que está sentada en la silla de los escarnecedores. Aunque es bonito tener un escenario, que con el escenario solo entras una vez y lanzas la palabra. Tener buenas cámaras, es bonito. Pero aquí está la presencia de Dios. Aquí está el fuego del Espíritu Santo, oh Samaya. Aquí está el fuego del Espíritu de Dios. Entonces Dios me da esta palabra en esta noche. Y Dios me dice bienaventurado. Ja. Bienaventurado aquel que confió en Jehová. No confiaste en tu chequera. Porque muchos están confiando en los pequeños dólares que tienen. Te lo vuelvo a repetir, muchos están confiando en los dólares que tienen. Muchos están confiando en los dólares que tienen, en lo que tienen en la bolsa. No, es que tengo una cuenta de 30 millones, dicen acá. Pero Dios a mí no me dice que tú tengas 30 millones y tú vas a ser aventurado. No, que dicen aquellos que confiaron en la palabra de Jehová. Esos son bienaventurados. Yo te voy a decir algo, bienaventurado porque has confiado en Dios. Bienaventurado. Entonces me gusta esta palabra de Salmos 1. Dios me la dio en esta noche. Estamos batallando, pero tenemos la victoria de parte de Dios. Estamos batallando, pero tenemos la victoria de parte de Dios. Yo tengo la victoria de parte de Dios. Yo tengo la victoria de parte de Dios en esta noche. Yo tengo la victoria de parte de Dios. Mira cómo viene la palabra. Cómo viene la palabra en esta noche. Aunque Dios siempre te va a hablar conforme a lo que tú estás viviendo. Dios siempre te va a hablar conforme a lo que tú estás viviendo. Hoy me habló una hermana que es de aquí, Honduras, que está en México. Está en la frontera de México. Y la hermana me llama. Yo contesto el teléfono. Yo le digo, bienaventurada, llénate de fe. Porque en la tierra donde estés, Dios te va a bendecir. En la tierra donde estés, Dios te va a bendecir, porque Dios le dijo a Abraham, a la tierra que yo te lleve, yo te voy a bendecir. Génesis 1:12, donde yo te lleve, yo te voy a bendecir. Esa es la palabra que te suelta Dios siempre. Donde yo te lleve, yo te voy a bendecir. Me gusta la palabra de Dios, porque no es tanta palabra profética que te den. En Honduras estamos acostumbrados. Casi todos los ministerios profetizan, pero es poco el ministerio que está bajo el fundamento apostólico y profético de Efesios capítulo 4, versículo 11, fundamentados
sobre la doctrina de apóstoles y de profetas, la piedra del ángulo, Cristo Jesús. Entonces la palabra cuando sea suelta en el mundo espiritual va a ser una explosión. Por eso dice que el fuego del Espíritu Santo, el profeta lo quiso apagar, pero nunca lo pudo apagar. Aunque sea que el profeta quería apagar el fuego, pero ese fuego nunca se apagaba. Dicen que el fuego se encendía. El fuego se encendía. El fuego del Espíritu Santo se encendía. Dicen que aquel quería apagar el fuego que había dentro de él, del Espíritu Santo. Aquel andaba ahí medio extraño, quería apagar el fuego de Dios. Dicen que aquel fuego del Espíritu Santo se encendía. Qué furioso eso. Fíjate que yo cuando estuve en la iglesia bautista, cuando íbamos a los campamentos, en la noche hacíamos las reuniones y había una fogata. Qué unción poderosa. Unción furiosa, como se dice. Una unción full. Me acuerdo que el pastor se encendía aquella fogata. Me acuerdo de una salmista reconocida aquí. Aquella mujer agarraba aquel micrófono, empezaba a alabar a Dios. Había algo poderoso de parte de Dios. Había algo poderoso de parte de Dios. Muchas veces tú vas a batallar. Para recibir una bendición vas a batallar. Vas a batallar para recibir una bendición. Pero cuando Dios te la suelta y tú tienes que celebrar. Aquella mujer que tocó el manto, había oposición. En esta noche yo estoy recibiendo mi bendición, pero también tuve oposición para hacer este live. Tuve oposición y hoy yo estoy recibiendo la bendición más grande, que es la palabra de Dios. Y siempre cuando la palabra va a ser suelta, la palabra suelta la bendición. La palabra suelta la bendición. Entonces me gusta esta palabra porque es una pequeña palabra, pero viene del Espíritu Santo y te va a tocar en tu espíritu. Y va a tocar en tu alma. Y va a tocar en tus huesos. Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a tocar en tus huesos. El Espíritu Santo va a tocar en tus huesos. Hay una iglesia paralítica en este tiempo que no tiene el Espíritu Santo. Y una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo es? Una iglesia sin sentido. Una iglesia sin sentido, una iglesia paralítica. Una iglesia paralítica sin sentido. ¿Cómo caminaba aquel? En el estanque de Betesda, caminaba allí y no podía recibir el milagro. Y ahí llegaba palabra profética. Llegaban grandes profetas ahí a ese estanque. Ese estanque, como lo dije en la mañana, el estanque de Betesda era un altar que había en aquel tiempo para que la gente recibiera. No es que vos vas a estar, hay gente que está metida en el altar y nunca recibe, aunque hay tiempo de trabajar. Aquí está la unción. Esta unción siempre nos acompaña. Esto no es sudor, esto es unción. Es unción del Espíritu Santo. Esto es unción del Espíritu de Dios. Esto es unción, me da mis dedos, hay unción, me da. Aquí hay unción de parte de Dios. Unge en mi cabeza, dice Salmo 23, el salmista, con aceite fresco. Unge en mi cabeza con aceite fresco. Enfrente de mis angustiadores. ¿Qué dice Salmos 1? Que se sentaron en la silla de los angustiadores. Entonces